Fundamentos de las fuerzas e impulsos, intensidad y velocidad de ejecución. Amigos, me gustaría hoy exponer un fundamento físico importante, que a pesar de haberlo expuesto en varias ocasiones, desde 1992 en mi modelo cósmico, parece que sigue pasando desapercibido, y sin embargo entiendo que su estudio y desarrollo es de suma importancia. Es más, la famosa relatividad naufraga y produce muchas distorsiones y falsos resultados por no tener en cuenta estos fundamentos físicos. Me estoy refiriendo a los dos fundamentos o componentes de toda fuerza, ya sea como vector o como campo de fuerzas. Estos parámetros son la intensidad de la fuerza y la velocidad de ejecución de la fuerza V. Y por tanto, la fuerza resultante sería el producto de estos parámetros componentes, es decir, fuerza igual a intensidad por velocidad de ejecución. F igual a I por V. Y por tanto aquí aparece uno de los fundamentos no estudiados de las fuerzas, y cuyo principio podríamos expresarlo como: no existen fuerzas instantáneas, sino que todas tienen una velocidad de desarrollo o aplicación. Y por tanto esta velocidad de ejecución entra en el ajuste del valor total de la fuerza. Y por supuesto, además tienen una intensidad y o potencial de aplicación, ya sea en vectores de fuerza o en campos de fuerza. Como ejemplo he puesto el dibujo de la bola de billar y su velocidad sobre el tablero, pero existen múltiples ejemplos, incluso más claros y contundentes. Pero para verlo mejor, usaremos un elemento cósmico primario y de extensiva distribución, la fuerza de la gravedad. Si tomamos dos ejemplos como son la Tierra y la Luna, notamos rápidamente que en ambos existe una fuerza de atracción que se llama gravedad, y que tiene el mismo nombre para los dos astros. Y nos preguntamos inmediatamente, pues si son la misma fuerza, ¿dónde estriba la diferencia entre ambos potenciales de atracción? Pues en la intensidad de campos de ambas fuerzas. Y si se llaman igual, gravedad, pero tienen distintos potenciales, ¿dónde está la igualdad? Pues en la velocidad v, de ejecución de la fuerza de gravedad que es la misma en ambos casos. Es decir, la gravedad es una forma, consecuencia y manifestación de la energía cósmica, la cual se manifiesta como líneas y campos de fuerza cuya velocidad de ejecución es c, es decir, los consabidos 300.000 km por segundo. Pero indagando un poco, nos preguntaríamos que de dónde viene esa velocidad de ejecución, el cual es un tema un tanto primitivo y profundo que no se puede explicar aquí completamente, pero sí dar una somera respuesta. La velocidad c es la constante de unión del espacio al movimiento universal, cuando se crea la energía cósmica en el universo o cosmos. Pero siguiendo un poco con la explicación de la fuerza de gravedad, como actuación de la energía cósmica, hemos visto que la gravedad tiene siempre la constante de velocidad de ejecución c, sin embargo su intensidad y depende de la cantidad de materia que tenga el núcleo que produce estos campos de gravedad. Ahora bien, llegando hipotéticamente a un límite, como podría ser en una estrella supergigante, donde su velocidad de ejecución de la fuerza gravitatoria habría llegado al máximo v igual a c, por tanto en este caso no cabría aumento de velocidad, y no se podría acelerar más ninguna materia que estuviera siendo atraída. Es decir, no hay aceleración porque no hay aumento de velocidad. También lo podemos ver con el ejemplo del río y un madero lanzado sobre él. Si arrojamos un gran tronco de árbol al río, al principio la velocidad del agua es mayor que la del tronco de madera, y puede acelerarlo. Pero cuando la madera adquiere la velocidad del agua, ya no se acelera ni recibe fuerza o impulso adicional. Pero ya que he hablado de la relatividad y su fracaso al aplicar estos fundamentos de fuerzas, ni intensidad por velocidad, usemos este para explicar un poco más. Einstein pensaba que si aplicamos una fuerza de forma indefinida a un objeto, y como éste no sobrepasa la velocidad de la luz, entonces esto significaría que el impulso o fuerza aplicada se transformaría en masa inercial. Y no es así,
sino que el impulso aplicado en este caso extremo simplemente no existiría, ya que al no haber posible aumento de velocidad, tampoco hay aceleración, y por tanto no hay fuerza aplicada sobre el objeto, es decir, fuerza igual a masa por aceleración igual a cero, ya que no hay aumento de velocidad y por tanto no hay aceleración, ya que la velocidad del objeto v es igual a la velocidad de ejecución de la fuerza c, y el resultado es que no estamos aplicando ninguna cantidad de fuerza al objeto, fuerza igual a masa por cero, aceleración igual a cero. Estas características de las fuerzas, ni intensidad, y velocidad de ejecución v, se pueden observar en todo el cosmos en múltiples circunstancias más o menos claras para su observación, como por ejemplo en fluidos, circuitos eléctricos, y sobre todo máquinas y dispositivos mecánicos como en la ley de palanca. Sin embargo, mi favorita es la que puse en el dibujo, o sea la caja de cambios del coche. En él podremos estudiar los cambios de intensidad a velocidad y viceversa, y comprender fácilmente estos componentes básicos de las fuerzas. Bueno amigos, eso es todo en este resumen. Gracias por su atención.